va a estar evolucionando también la salud en esos momentos. Entonces, no les puedo asegurar cómo nos vamos a volver a encontrar de aquí a poco, porque eso ya va a depender y ahora, como ya habrán visto y están viendo en todos los informativos y en todos los tweets y en todos los mensajes, están aumentando considerablemente los casos, que era algo de esperarse luego con la a medida que iban habilitando las diferentes fases. Así que cuídense, chicos. No sé si ustedes están trabajando, por dónde están, pero siempre les digo y no me voy a cansar de decirles eso. Cuídense. Es importante el autocuidado y también eso pensando siempre en los demás que nos acompañan, sobre todo en personas que ya tienen alguna patología, alguna comorbilidad o ya son mayores. Y siempre pensando en mis padres, ¿verdad? Así también les quiero recordar que siempre piensen en mí. Y después de noviembre tenemos exámenes finales y después tenemos Navidad con tapabocas de diseño navideño y vamos a ver cómo vamos evolucionando también dadas estas condiciones en las que nos encontramos. Aceitamos contra la Navidad, pesada. Ay, Samuel, qué persona. Bueno, entonces estamos en nuestro tercer encuentro en modalidad virtual. Hoy vamos a desarrollar el capítulo que corresponde a Agua en la Vida y vamos a hacer nuestro simulador. Hoy vamos a hacer nuestra actividad de laboratorio, que hoy hemos hecho presencial, pero que gracias a la tecnología vamos a usar un simulador el día de hoy, que lo vamos a hacer todos juntos y después el que quiere volver a probar lo puede hacer también de manera independiente en su computadora o en su celular. Entonces, antes de ver nuestro simulador de pH, vamos a hablar hoy de estos dos temas. ¿Por qué hablamos en ciencias químicas uno de agua y pH? Porque son dos características, dos factores importantes dentro de lo que son las actividades metabólicas de las biomoléculas. Entonces, antes de iniciar este estudio, uno por una de las biomoléculas, que iniciamos el próximo día martes, vamos a hablar hoy del agua, que después va a ser muy importante en todos estos procesos metabólicos que vamos a ver de cada una de esas biomoléculas, y del pH, del potencial de hidrógeno que ustedes ya vieron conceptualmente en el ingreso. Hoy vamos a hacer esa práctica de laboratorio porque también es una condición que puede alterar algunos procesos metabólicos que vamos a estar viendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que vamos a desarrollar el día de hoy una retroalimentación de estos dos contenidos que muchos de ustedes ya conocen. Entonces arrancamos. Primeramente hablamos de Agua en la Vida. Este material está disponible en el Classroom y también tienen un video bastante interesante sobre agua para el que quiera complementar y quiera ver. Entonces iniciamos con agua. Cuando hablamos de agua en la vida, estamos hablando de una molécula biológica que por más que tiene una naturaleza inorgánica, no es una molécula orgánica, es muy importante en la vida porque constituye, ahí me hace una pregunta Celeste, ¿cómo me están escuchando en general todos? ¿Me escuchan bien? Demasiado bien se te escucha. Yo escucho un poco despacio, la verdad, a comparación con los otros compañeros, pero está bien, supongo. Sí, profe, se te Yo escucha. también Alce escucho un su poco despacio. volumen. Compañero se le escucha súper fuerte. Sí, yo puse súper fuerte mi volumen. Yo también le puse fuerte, pero igual se escuchaba despacio. Vamos a probar algo, esperen un ratito, vamos a hacer una pruebita. Vieron que No, la profe profe. está arreglada virtualmente. Hermosa está la teacher. Ahí que tal me escuchan. Ahí qué tal me escuchan. Ahí se te escucha bien fuerte. Ahí sí, Ya. profe. Ahí mejor. Está bien, ok. Ahí continuamos. Entonces, cuando hablamos del agua, estamos hablando de un constituyente entre un 70 y un 90% de lo que es el peso corporal, el peso de la materia viva. Le llamamos al agua la fase continua de los organismos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de
todo lo que es la composición de diferentes seres vivos tiene agua en la estructura. Es importante, elemental en todos los procesos metabólicos. Vamos a ver de que el sustrato, el lugar en el cual ocurren estos diferentes procesos metabólicos, es el agua. Y también tiene unas características muy particulares que la hacen también persistente en la vida, como su punto de fusión a 0 grados o su punto de ebullición a 100 grados, lo cual le hace estable dentro de las principales temperaturas en las cuales también se desarrolla la vida de los seres vivos. Entonces, eso le hace particular a esta molécula que conocemos con el nombre de agua. La estructura molecular, para recordar lo que alguna vez también ya habrán estado estudiando, está unido por un tipo de enlace particular que se llama un enlace covalente, y esta característica hace que exista una estabilidad en la molécula y que tenga una ligera característica negativa hacia un polo y positiva hacia otro de los polos. Desde el punto de vista geométrico, el agua tiene la característica de que no está formando una línea recta, sino que está formando lo que conocemos como el ángulo de 104,5 grados del agua. Y eso hace de que también sea activa eléctricamente y químicamente con otros compuestos. Por eso que se le conoce al agua como el solvente universal, sobre todo cuando hablamos de compuestos inorgánicos. Pero en compuestos orgánicos de características de la vida también está cumpliendo funciones que son muy importantes. Entonces, cuando vamos a estar hablando del agua como solvente, vamos a recordar esa naturaleza polar que tiene, esas características de formar por un lado un polo positivo y por el otro lado un polo negativo, y cómo se comporta con diferentes compuestos. Entonces, cuando hablamos del agua y su relación con los compuestos iónicos, principalmente compuestos inorgánicos, tienen la capacidad de disolver la gran mayoría de estos compuestos. Por eso decimos que estos compuestos son hidrófilos y interactúan con las moléculas del agua para formar soluciones. Importante todo lo que ustedes ya hayan visto también en química y el concepto de las soluciones, porque es algo que se utiliza mucho en la vida profesional. Muchos de los medicamentos, de los compuestos, van a tener que estar diluidos o en forma de solución, y el principal solvente es el agua. Los compuestos iónicos normalmente forman iones hidratados, es decir, combinados con el agua, y de esta manera se pueden separar en los iones positivos y negativos. De ahí las características de que muchos de estos compuestos inorgánicos son solubles en agua. ¿Y cómo actúan los que son compuestos de carácter inorgánico o los que son de carácter no iónico? Aquellos que son no iónicos, que también son hidrófilos, es decir, son afines al agua, como es el caso del alcohol o el aldehído, la acetona, que se forma entre ellos, se forma lo que se conoce como un enlace o una unión entre moléculas llamada puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, y es un enlace muy importante en las biomoléculas porque es el enlace que va a mantener estable varias de las estructuras de estas biomoléculas. Cuando veamos las diferentes estructuras de las proteínas, vamos a estar refiriéndonos muchas veces a este tipo de enlace, que son los puentes de hidrógeno originados entre compuestos hidrófilos no iónicos como alcoholes, cetonas o aldehídos. Hay un proceso de disolución de estos compuestos en el agua, de ahí que hoy en día ustedes hablan del alcohol al 70%, que justamente habla de la disolución del alcohol en una fracción de agua. 70% me indica 70 partes o 70 gramos o una unidad 70 del alcohol y un complemento al 100% de agua. Y ahí vemos esa característica de solubilidad que tienen estos compuestos en el agua. Podemos tener también otros compuestos que se llaman apolares, que son hidrófobos. Cuando hablamos con la palabra hidrófobo, estamos hablando del que le tiene fobia al agua, o que es
no permite una disolución en el agua. Entonces, en aquellos compuestos que son hidrófobos, no hay una atracción entre las moléculas de ese compuesto o elemento y el agua. Ejemplo de eso son los hidrocarburos, que para dar así un caso más particular pueden ser los combustibles, en el cual no hay esa disolución en agua. Y ya luego tenemos el concepto que sí vamos a ver en sobre todo capítulo de lípidos, lo que son los compuestos anfipáticos. Y acá, solamente a modo de comentario y de broma, son anfipáticos, no antipáticos. Porque a veces cuando escriben antipáticos y no son antipáticos los compuestos, son anfipáticos. Sí, Ariel. Profe, ¿y qué significa anfipáticos? ¿A qué se refiere la Sí, palabra? la palabra anfipática se refiere a que el compuesto tiene una fracción o una parte o un elemento que se puede disolver en agua y otro que no, es decir, tiene un doble carácter. Fosfolípidos. Cuando estudiemos lípidos, vamos a ver que estos compuestos tienen una fracción, una parte que sí se puede disolver en agua y otra parte que no. ¿A qué les podría recordar esto? Membrana celular. Biología, puede ser ahora ciencias biológicas o también cuando estudiaron para el ingreso, de que habrán visto que la membrana celular era una bicapa lipídica y había una parte por la cual sí se podría ingresar agua y por otra parte no. Entonces, ese es un compuesto que tiene un carácter anfipático, es decir, hay una fracción que sí permite combinarse con el agua y otra fracción que no permite. Y la que sí permite una disolución, un contacto con el agua es la hidrofílica, o la que tiene una afinidad con el agua, y la que no recibe el nombre que ya habíamos estado hablando, que es la hidrófoba o hidrofóbica. Pueden encontrar esos dos conceptos disponibles o escritos en los libros, pero responden a la misma realidad. El hidrófobo o el hidrofóbico es aquel que no permite una dilución en agua. Entonces, como ven, el agua puede actuar de múltiples maneras relacionándose con diferentes compuestos. Entonces, es interesante siempre tener presente la importancia del agua en la regulación de todos los procesos metabólicos. Por eso volvemos a recordar el agua que ustedes ya estuvieron viendo en lo que sería la parte de ingreso y también en lo que fue el desarrollo de la parte de la educación media. Entonces, hablando de esta introducción de agua, voy a hacer un cambio en mi presentación. Mientras tanto, ustedes me pueden hablar, me pueden preguntar cualquier consulta que tengan. Y vamos. Roberto, no te escucho. No te duele ser tan hermosa, profe. Roberto, estamos en clase. Roberto, acá no. Hola, Nico. Presente por si acaso. Esperen que tengo que compartir el Classroom y quiero mostrarles. ¿Cómo le fue con la tarea de la semana? Profe, yo quiero decir algo. Sí, te escucho, Erika. Profe, sos la única profe por ahí que entiende de tecnología y que da gusto. Y que si hay un problema soluciona solo. Porque las otras profe, su Classroom lo es no sé qué. Y cuando vamos a dar clases, todo un quilombo. Te gusta castellano, Gina. Un yaboray son sus... Pero, Y sos la única por ahí que... Seferino se quedó sin saldo, dice. bueno, díganle que no se preocupe, que después también puede ver el video o le vamos también a esperar o si se quiere volver a venir cuando puede volver a tener datos. ¿Tienen algo así al comentar? Ah, hola Seferino. Ya, pone Acuérdense que yo tengo el que llama a la lista, ya sé quiénes están. Es decirles que también algo importante, que ya les dije el primer día,
tanto para nosotros los profes como para ustedes, es aprender a tenernos paciencia unos a otros. Y todo el trabajo en aula virtual es algo que lleva un tiempo de aprendizaje, lleva un tiempo también de poder realizarlo, así que los profes también estamos aprendiendo, estamos igual que ustedes. Y ustedes están incluso hasta más avanzados porque ya son de la generación que está más relacionada con la tecnología. Así que eso es para decirles que no pierdan la paciencia. Tercera Pero, semana recién. pero, profe, por ejemplo, castellano, ella quiso culparle a nuestros teléfonos que no son nuestros teléfonos los que nos están andando. Y ella lo que no sabía como demasiado nerviosa. Eso Y es bueno, cierto, profe. y bueno, entonces vamos a Vamos a ver. practicar también todo lo que es, digamos, tolerancia y yo eso también les suelo decir, al menos si hay algún inconveniente dentro de ciencias químicas, escríbanme, no tengan dudas, menos mal, le agradezco también a Tania que está, Tania siempre me escucha, entonces, y me escribe cualquier duda que ustedes tengan, porque esa es la única manera en la cual en estos tiempos vamos a ir saliendo adelante juntos, porque ahora ya es un aprendizaje, una construcción de aprendizaje conjunto. Entonces, a medida que ustedes aprenden algo, yo aprendo algo, eso es lo más valioso de estos tiempos. Entonces, recordarles que también, como siempre decimos, medimos toda esa parte cognitiva, medimos toda esa parte actitudinal, procedimental. Entonces, desarrollen, que eso no se imaginan cómo les va a servir para toda la vida desarrollar esas habilidades. Estamos ahí en el Classroom. Es perfecto. Sí, sale, profe. Sí, Acá profe. nuestra tareita, que tiene todavía fecha de entrega, pero he visto que varios de ustedes ya están realizando. Y hoy nuestra clase que corresponde a agua y a la práctica de pH. Entonces quiero hacer con ustedes la simulación de lo que íbamos a hacer en laboratorio y voy a abrir. No hace falta que ustedes abran, ahora vamos a hacer todos juntos, pero les quiero mostrar por si ustedes quieren volver a hacer después. Se van a dar cuenta que hasta parece como un juego didáctico y es divertido. Yo me divierto practicando estos diferentes simuladores. Entonces, en esta actividad, ustedes van a presentar un informe de lo que estuvimos haciendo con el simulador y eso ustedes tienen ahí el modelito, el formato que ustedes van a completar. Entonces, no se preocupen que es completar el formato que ya tienen disponible. Y acá tienen una guía de actividad que ahora la vamos a hacer juntos. Por eso ustedes quieren volver a trabajar en esta guía de actividad después, son todos bienvenidos con este simulador que es el que está aquí. Entonces vamos a medir valores de pH, valores de acidez o de basicidad que tienen diferentes sustancias con las que podemos encontrarnos en la vida diaria o en el caso de la práctica de la profesión. Y para eso vamos a utilizar este simulador. Este es un simulador, el simulador PET de la Universidad de Colorado. Está abriendo. Esperen un ratito porque tengo que cambiar. Como estoy presentando mi pestaña del Meet, voy a cambiar para que ustedes puedan ver ahora el simulador con el que vamos a trabajar. Es solamente hacer clic en el enlace que yo les envié, si alguien quiere volver a hacer, y ya lo van a tener disponible. Entonces, ahora vamos a esperar un momentito, y ahí está. Estamos viendo. Este es el simulador. Tenemos como están viendo ahí, una reglita que está en el costado izquierdo, en el cual tengo mi tabla de pH, que tiene valores de 0 a 14, un número 7 que corresponde al valor neutro. Todo lo que está por debajo de 7 corresponde a un pH ácido y lo que está por encima de 7 a un pH básico. Siempre recordando que lo importante es poder tener equilibrio entre la parte básica y la parte ácida. Bueno, entonces ahí ustedes ven en la parte de arriba como un caño que dice agua, y en la parte de abajo también tienen un cañito. ¿Para qué sirven esos? Para poder, miren, yo
muevo esto y estoy agregando agua y de esta manera muevo el de abajo y estoy quitando agua. Eso es como diluir la sustancia de la cual vamos a estar midiendo el pH. Entonces yo puedo diluir una sustancia o puedo concentrar una sustancia a medida que le voy agregando agua. Y ven este redondito verde, esto se mueve como un brazo móvil y yo tengo que sumergir en una sustancia y me va a leer aquí donde ahora dice pH y tiene una rayita. Sí se puede hacer también desde el cel y ahí les va a dar un valor. Entonces vamos a hacer. ¿Cómo vamos a encontrar las sustancias? Aquí en este apartado donde tenemos una flechita. Este simulador me va a dejar medir, por ejemplo, pH de un limpiador de desagüe. El limpiador de desagüe sería lo que nosotros llamamos hoy en día, o lo que nosotros usamos, hipoclorito de sodio. Para este ejemplo es ese compuesto. Jabón de manos, podemos medir pH de la sangre, de la saliva, del agua, de la leche, de una sopa de pollo, del café, del jugo de naranja, de la gaseosa, de un vómito básico o de un ácido de batería, que es el ácido sulfúrico que está presente en baterías de vehículos. Para nuestro caso, para el informe que vamos a hacer todos juntos, la primera sustancia de la cual vamos a medir es el jugo de naranja. Entonces yo voy a marcar jugo de naranja. Ven que me quedó de un color naranja mi gotero, pero todavía no le cargué. Para cargar le tengo que dar clic en este botoncito rojo. Entonces le doy clic, le permanezco, acá me está indicando el volumen que yo estoy cargando y vamos a llegar a medio litro. Solamente para hacer la prueba. Llegamos a medio litro. Ahí, justito llegamos a medio litro. Eso sería un jugo de naranja concentrado en el simulador. Entonces estiro el brazo verde, sumerjo y ven, me dice que tiene un pH igual a 3,5. Entonces podemos tomar nota que un jugo de naranja en carácter concentrado tiene un pH igual a 3,5. ¿Tema de examen, profe? Tema de examen es conocer la escala. Entonces vamos a ver cómo los diferentes alimentos o diferentes sustancias orgánicas también pueden cambiar. Ahora, imaginémonos que tenemos aquí medio litro de jugo de naranja, pero justo tenemos un invitado y viene dentro del marco sanitario, viene una persona, entonces queremos que nos rinda más nuestro jugo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos agua. Eso va a ser, o tenemos justo acidez y no queremos que nos caiga tan mal el jugo de naranja, entonces vamos a aumentar el pH. Vamos a ver cómo influye el agua. Entonces, vamos a agregarle agua para llegar a 3/4. Vamos a tratar de llegar a 3/4. Ahí llegamos a 3/4. Le agregamos 1/4 de agua. ¿Vieron cómo varió el pH? Ahora ya está 3,67. ¿Por qué pasa eso? Porque al diluir mi sustancia, también altero el valor de pH, porque estoy favoreciendo el desagregar las características del compuesto y eso hace que pueda variar el valor de pH. Normalmente, si tengo una sustancia ácida, va a aumentar el valor y va a ser menos ácido la sustancia a medida que le agrego agua. Este es un ejemplo de una sustancia que es o que forma parte de la vida diaria. Entonces vamos a probar ahora con la saliva, una sustancia orgánica. ¿Qué valor de pH piensan que puede tener la saliva? Y Neutro, tenemos que profe. ver ahora, por el experimento tenemos que ver. Yo creo que es básica, profe. Algunos creen que es Ácido sí que lo, profe. Vamos a ver. Más, Profe, una ¿Eh? pregunta. Te escucho, hijo. más básico. Ponerle que llegábamos a los 1 litro de jugo de naranja así concentrado, ¿el pH iba a ser lo mismo o iba a disminuir? Creo así era, ¿verdad?
El pH cuando el jugo de naranja es concentrado, por más de que yo tenga un medio litro o un litro, va a seguir siendo el mismo. Cuando El yo le mismo. agrego, sí, cuando le agrego agua es cuando me varía el valor del pH. Espérate, ya. Bueno, vamos a ver quién acierta. Me dijeron, muchos me dijeron básico. No quiere decir- Seguro es neutro. Vamos a probar. Si está enfermo de ácido G. Yo creo que es neutro, profe, y en todo caso, si es que está, ¿cómo se dice? Si tenés acidez o algo por el estilo, ¿estará hacia básico o hacia ácido? Claro, no puede causar Va. ácido, supongo. Va a variar, de hecho, que decía, la persona tiene o no algún tipo de afección. Imaginémonos que una persona sana, que es lo que nos dice el simulador, vamos a ver quién acierta, vamos a ver quién acierta. Miren, Neutro. Básico es. es básico tendiendo a llegar al valor neutro. Entonces Ujú. estamos hablando de una saliva, o sea, de 7,5. 7,4, una saliva netamente saliva sin estar en disolución acuosa, pero siempre nuestra saliva, ¿cómo está? Mezclada con agua. Con Vamos, Pacherito. vamos a Depende de probar. qué tal se cepille. Miren cómo a medida que le O vamos, sea que cuando tomas agua se vuelve básico. o sea, en realidad al combinar la saliva con el agua, estamos Neutralizando. aumentando el valor. No es precisamente neutralizando, pero aumentando el valor y se vuelve más básica el compuesto orgánico saliva. ¿En Entonces, serio? sí, Pero ¿cómo, profe, si fue bajando de 7,3 y ahora bajó a, no, 7,4 y bajó a sí, 7,29? no, perdón, cierto. Está bajando nuestro valor de pH, estamos acidificando nuestro medio. Tienen Te dije, toda la vos, razón. ahora Muy no me bien, hace caso. ahora te hago caso. Sí, tienen toda la razón. Muy Qué denso. bien, muy Despertate, bien. profe, arre. ¿Cómo se acidifica, profe? Y se tendría que acidificar. Vamos a volver a hacer porque es súper interesante. Porque claro, porque tengo un valor básico al mezclar con agua. Ya Llego a estando medio en... litro para Ah, sumergir bien, ¿cierto? Y va bajando el valor, tienen toda la razón. porque Va bajando hasta el donde valor. entiendo, profe, yo el agua es como que algo que neutraliza todo, por eso siempre cuando se mezcla con agua, sí, tipo va bajando, no importa si es ácido o básico, porque el agua es 7 justo, está en el medio de todo. Entonces cuando vos mezclas con algo va bajando, va acercando el cero. Y Se va dependiendo acercando. si es que hay más agua que el otro, entonces va a ir acercándose más al 7 en este caso. Y sí, sí, tienen razón. Muy interesante, me gusta. Ven cómo también yo voy aprendiendo algo nuevo a medida que vamos haciendo. Profe, estamos muy atentos. Muy bien, vamos a probar un poco con la sangre. Veamos qué pasa con la sangre. Cham, ¿qué dicen que es la sangre? La sangre pienso que es básica. Creo que es neutro, no sé. Básica. Vamos a probar. Para mí que es ácida. Básica como, Para mí que es básica. como algunas compañeras. Oh, Así no. Así no, Así así no. no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y tiene una la misma profe. tendencia. La misma, la misma capacidad de la saliva, o sea, De la el mismo saliva. pH. El mismo Yo pH. gané. Entonces, La más básica. Básica. van a buscar y van a ver por qué los diferentes fluidos corporales tienden a tener el mismo pH en un individuo. Hay un rango de los fluidos corporales entre 5,6 a 7,9 que pueden leer en varias literaturas y expresan de que un individuo, o sea, por ejemplo, yo, el pH de mi saliva, que no tiene por qué ser igual a las de ustedes, este es un caso tomado como ejemplo de una persona considerada sana,
pero el pH de mis fluidos corporales, por ejemplo, mi saliva debería ser similar o por lo menos similar, en algunos casos quizás hasta igual, entre mi sangre. Entonces, hay algunas explicaciones y algunos conceptos biológicos o por qué ocurren eso con los fluidos corporales, que sí es interesante que ustedes puedan ir leyendo también. Profe, o sea que todas las personas sanas, hablamos sanas, igual las sanas no tienen el pH igual. No. Pienso seguramente, o sea, una conclusión que saco ahora nomás, sí, puede ser porque ahí el agua pues seguro conforma también parte de la célula, algo así seguramente, me imagino. Entonces por eso tiende a tener el valor de la saliva porque en la saliva se encuentra pues agua en la saliva también. Sí. Entonces por ahí más o menos voy y pienso. Sí, de hecho que sí, el agua, como ya estuvo hablando también Ariel, ayuda a equilibrar o a buscar ese nivel neutro en diferentes compuestos. De ahí que al agregar o al hacer una variación en la composición del agua de estos diferentes compuestos, puede variar en la composición. Entonces muchas veces se utiliza el pH para reequilibrar, o sea, el agua para reequilibrar un pH, que también tiene que ver con lo que uno está consumiendo. Sí, sí, Ariel. No, Roberto, por favor. Perdón, Roberto. Dijiste por qué los diferentes fluidos corporales tienden a un pH Neutro. Bueno, profe, gracias. Eso no me era, profe. Profe, otra pregunta. Claro que sí. Bueno, si hablamos de las personas sanas, todas tienen el pH distinto, pero varía, tipo, poco es lo que varía, ¿verdad? Va entre 7, o sea, 7... Entre 5,9 y 7,6 es el pH de los fluidos corporales. Ya. Pero no tiene por qué ser igual, o sea, está en un rango, pero no tiene por qué, por ejemplo, la mía ser igual a las de ustedes, porque hay varios factores que van a influir en el pH. De repente, tengo una similitud en los pH de fluidos corporales, pero justo en la saliva tengo algún problema dental que hace que el pH de mi saliva sea distinto a otros fluidos corporales. Pero esa diferencia siempre va a haber de una persona a otra. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Cómo era que se llamaba ese aparatito? pH metro. Sí, está bien, se llama pHímetro, o sea, le llamamos pHímetro, pero se escribe así mismo como estás diciendo, pH, la abreviatura pH y metro, que es como la medición del pH o el pHímetro. Bueno, si nosotros hubiésemos hecho esto de manera presencial, hay un instrumento que también así al sumergir en el compuesto nos indica, nos da el valor de pH, o también hay una tira, o sea, un papel que se conoce como un papel indicador universal, que es la que se utiliza mucho. Papel de tornasol, ¿verdad? Se puede usar papel de tornasol, pero el papel de tornasol solo nos va a indicar si la sustancia es ácida o básica. El papel indicador universal, un poquitito más preciso, nos va a indicar el valor numérico. O sea, cambia de color y nosotros comparamos eso con un patrón y nos indica también el valor numérico. Porque esto es importante recordar, o sea, cuando nosotros hablamos de valor, este sí es un tema de examen pero que sirve para toda la vida. Me acuerdo nomás de Ariel. Cuando nosotros hablamos de valor de pH, hablamos del número. Ejemplo, aquí la sangre tiene un valor de pH 7,4. Pero ¿cuál es el carácter? El carácter se refiere a si es ácido, neutro o básico. Y en este caso es básico. O sea, el valor es 7,4 y el carácter es básico. Entonces son dos conceptos importantes de conocer. Si yo les pregunto, ¿el valor de pH de la sangre es básico, verdadero o falso? Falso. Falso. Porque es 7,4.
porque es 7,4. Ahora, si yo les pregunto, ¿el carácter de la sangre es básico? Es verdadero. Porque Verdadero. así mismo, entonces esos dos conceptos es importante que lo lleven del día de hoy y se acuerden porque les va a servir para toda la vida. Profe, una pregunta. Sí, Ariel. Cuando sea el examen, nosotros nos vas a poner el valor de pH de cada sustancia o tenemos que saber de memoria nosotros. No tienen que saber de memoria. Ustedes lo que deberían conocer es que tenemos la escala de 0 a 14 y conocer que entre 0 a 6,99 es un carácter ácido, 7 es neutro y 7,01 en adelante es básico. Esa escala es la que Ya, ustedes tienen que entiendo. conocer. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora el agua. El agua. Digamos que, bueno, para este simulador en particular, toman el concepto de agua para consumo. O sea, no es el agua, sería como un agua embotellada. Agua mineral. Como agua Sí, mineral. agua mineral. Sí, para este simulador. Eso les cuento porque va a ser diferente al agua que bebemos de la canilla, que tiene de repente otro valor y depende mucho de qué adición tiene de cloro en el proceso de eliminar microorganismos y potabilizar el agua. Vamos a ver, cargamos medio litro de agua. ¿Y cuánto creen que va a tener esta agua? Imagínense agua mineral, agua embotellada. Yo creo que va a ser básico, profe. Chan. Y tiene un pH neutro No, otra vez. en sí. En realidad, lo ideal es hablar de un agua que tienda a tener un pH neutro. Bueno, yo les voy a contar aquí algo que es mi experiencia de mediciones que solemos hacer en la vida real. Las aguas embotelladas dentro de Paraguay y algunos casos que yo ya realizamos en otros trabajos de manera presencial, tendía a tener carácter básico. Tenía 7,5. Este es un simulador de los Estados Unidos, no es un simulador de Latinoamérica. Entonces, les tengo que contar eso y también contarles la experiencia de hacer mediciones en Paraguay, ¿verdad? Acá a nosotros el agua mineral de marcas así conocidas que hicimos nos salió 7,2, 7,5. Increíblemente, hicimos una medición el semestre pasado, antes de que venga toda la pandemia del agua de SAP, el agua de la canilla, y tenía un pH 6,9, que es un pH muy bueno porque muchas veces el agua corriente, ya sea de pozo artesiano o de SAP, cuando pasa por ese proceso de potabilización y tiene la adición de algunos compuestos, ya sea para estabilizar el agua, para evitar cualquier tipo de sólido en el agua o para eliminar microorganismos, eso tiende a acidificar el agua. Un año que medimos el agua de un pozo artesiano de la Universidad Nacional, tenía un pH 5,5 y era un pH muy bajo y era un agua que se consumía porque era el agua que estaba en el bebedero de un pozo artesiano. Entonces, varía el valor del agua dependiendo de cuál es la fuente que estábamos midiendo. O sea, con eso les quiero decir que no todas las aguas van a tener un pH neutro siempre, pero que eso sería un caso ideal. Y la otra sustancia, jabón. Hoy que estamos hablando tanto del jabón de mano, de la importancia de lavarse las manos, me tienen que decir cuál es el pH del jabón. El pH del jabón es básico, de eso estoy seguro. Vamos a probar. Cargamos. Sintético es. Sintético es muy bien. ¿Qué tan básico? No tan Eso, básico, profe. eso Más ya básico te que el agua, yo creo. eso Que el te voy agua a que dijiste deber. hace rato. Vamos a ver, esto es como que nosotros vamos a medir el pH del jabón así mismo como está para usar. O sea, Seguro va a tener 10 por ahí, 10,5 por ahí. y vemos, y tiene muy bien, Y de... casi. Todavía futuro biólogo del Paraguay. viste, 10,5 por ahí, dije, entonces está dentro del Panoramix. Está Pero qué muy fácil, bien la qué deducción que hizo César. Y ahora imaginémonos que nos vamos a lavar las manos. ¿A qué le vamos a agregar? Agua.
y veamos cómo va cambiando, va disminuyendo y pasa exactamente esa búsqueda de llegar al valor neutro, va disminuyendo la basicidad de este compuesto. Entonces, ese es el comportamiento que podemos tener con estos valores de pH de sustancias conocidas en la vida cotidiana y también algunos fluidos orgánicos con los cuales algún día se va a tener que trabajar. No está en la guía de trabajo, pero vamos a probar el valor de pH que tiene el vómito. Un producto ya del metabolismo digestivo, ¿qué valor de pH piensan que puede llegar a tener? 8,5 por ahí. Creo que va a ser ácido porque... Lo del metabolismo son ácido, profe. Ácido. Yo también creo que va a ser su valor de vida. 2,5 por ahí. Vamos a probar. Yo diría que también va a ser ácido. Clase virtual, vos, Fabián. Vos deberías estar en un laboratorio de alto rango ya. A mí me gusta el laboratorio. Miren, Ya, me hace caso. imaginémonos que este es un vómito producto de, no sé, imaginémonos que no es de una patología. Vamos a ver que también puede afectar. Y tiene un valor de 2. Casi acerté. Muy bien. Ácido. Porque cuando hablamos de este proceso, estamos hablando de un reflujo, de una vuelta de algo que estuvo en el estómago y tenemos ahí todos los jugos gástricos. La gran mayoría de los jugos gástricos tienen un ácido en su composición, es más, son ácidos los jugos gástricos. Entonces, es todo un proceso de retorno de fluidos con un valor ácido, o sea, con un valor bajo que me indica un ácido bastante fuerte. Entonces, para ver también cómo puede llegar a afectar el microorganismo el paso de toda esa sustancia a lo largo del flujo para un retorno. Entonces, para ver también un fluido corporal, en este caso, que implica algún tipo de patología, porque no es normal que exista el fluido corporal del vómito. Entonces, para que vean cómo se presenta en el organismo este tipo de sustancias. Y bueno, este es el simulador que no íbamos a medir vómito cuando lo hacíamos de manera presencial, pero Nicolás, aprovechando, ahí probablemente íbamos a medir sustancias que Justo te iba a preguntar eso, profe. sí podíamos, jugando que el simulador nos da la opción. Te escucho, Karen. Sí, vamos Espérame a un ratito, medir la Roberto, vamos a escuchar la sangre y Karen. cosas. Sí, yo. Y no lo íbamos a poder medir en nuestro laboratorio de ciencias químicas presencial, no lo íbamos a poder hacer porque no le íbamos a quitar la cantidad suficiente para medir el valor de sangre, porque el reactivo necesita un volumen de por lo menos 2 ml. No le íbamos a desangrar a nadie por 2 ml. Entonces, aprovechamos este simulador para poder hacer la práctica, ¿verdad?, que corresponde a papel. Profe, yo tengo una pregunta, espero que pueda. Sí, Dayana, y después le escuchamos a Ariel. Dayana, te escucho. Nosotros, por ejemplo, en el colegio hicimos la evaluación de los pH de las distintas aguas, o sea, de la cañería, de los arroyos, ríos, lo que sea, y así pudimos medir. Y del agua del colegio también. Profe, ¿vos sabés qué hice una vez? ¿Vos sabés qué hice una vez? ¿Qué hiciste, César? Me fui al arroyo y tenía mucha sed y tomé agua del arroyo nomás ya. Guácala. Pero no era arroyo así, sino era un arroyo cristalino, así. Les voy a contar algo. Si era Paraguay es muy dudoso. No crean, ustedes saben que hay arroyos que están en muy buenas condiciones de calidad de agua y que pueden ser incluso no potables, pero sí bebibles. Y te escucho, César. ¿Te enfermaste? No tenías ahora pescadito, pero se llenó el estómago. No, lo que les quiero decir es algo. Muchas veces la apariencia del agua no es indicador de su calidad. Y les voy a contar un caso. Como yo trabajo bastante en calidad, viendo calidad de agua, una vez nos pasó algo que le pasó a César. O sea, ustedes se ríen, pero yo una vez tuve que hacer exactamente lo mismo que él.
Y estábamos haciendo una investigación en Bajo Chaco, y es una zona en donde hay muchos taninos. O sea, como hay fábrica de taninos cerca, hay vertidos de taninos que arrastran el flujo del agua. Y ya a kilómetros de distancia, pero el agua tiene un color marrón. No es un agua así como dice cristalina. Teníamos tanta sed, pero tanta sed, que yo le entiendo a él cuando dice tenía mucha sed, y hay veces que vas a tomar el agua que sea, aunque te causen daño por la sed, o sea, para paliar la sed. No nos hizo nada, gracias a Dios, hicimos los análisis correspondientes y no se van a imaginar que el agua tenía unas condiciones de calidad que permitían que sea bebible. Entonces, las características de apariencia, de cómo vemos el agua, no es un indicador de la calidad. Hay veces que vemos un agua cristalina, pero cuando se hace un análisis de laboratorio, eso no está en condiciones de ser bebible. Eso nada más. Profe, ¿y qué opinas ahora de la situación del arroyo de Limpio, del cerro, no me acuerdo cómo se llamó? Cerro Porteño. El arroyo ahora está en un estado de contaminación considerable, que va a tener que pasar por un proceso de descontaminación, que solo se va a recuperar en un tiempo no tan a corto plazo. Entonces va a tener que estar sí o sí asistido, principalmente por algún tipo de microorganismo para poder degradar toda la materia orgánica que por contaminación llegó hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué opino? Y opino que es uno de los casos tristes que tenemos en nuestro país de contaminación, que este fue bastante, tal vez conocido, porque está en una zona más cercana y porque llamó la atención también la coloración por la presencia de algas. También decían, profe, que era fuerte. Pero dijeron que la sustancia que tienen o sea, que está en el agua es el cromo, y el cromo son los materiales que salen, o sea, los químicos que salen de la curtidumbre que está ahí, que son lo que más se usa para tratar el cuero. Sí, porque cuando uno trata cuero, trata con cromo, y el cromo es un metal pesado. Entonces eso daña muchísimo toda la vida acuática, es bioacumulable. Eso quiere decir que si uno consume agua que tiene ese tipo de metal pesado, se puede acumular en el organismo y puede causar daños a largo plazo. Ese es el concepto de la bioacumulación. Y es un contaminante riesgoso, lo mismo que cuando tengamos mercurio por extracción de oro en alguna zona como las de Guairá, que es importante siempre tener en cuenta eso como criterio de calidad de agua. Profe. Rosalina, te escucho. Sí, profe, justo lo que te iba a decir de César. También que en el Chaco, por ejemplo, hay muchos tajamares y los indígenas allí, por ejemplo, toman del tajamar nomás el agua. Sí. En zonas del Chaco muchas veces se consume y a veces el agua de tajamar no es agua subterránea, es agua de lluvia que se almacenó para cuando haya justamente época de sequía. Entonces, la necesidad muchas veces obliga a consumir lo que uno tenga a disposición en cuanto a acceso al agua, y es algo que hoy en día se habla de seguridad hídrica, que sigue siendo una materia pendiente, al menos en Paraguay. Disculpame, Ariel, un ratito, disculpame, Ariel pidió la palabra hace un rato y no le di. No, primero lo era que pidió Roberto, así que el primero y después Jessy. Roberto, ¿O no? No, creo que Roberto no me pidió la palabra. Mal no recuerdo, sí. Roberto, ¿vos le vas a preguntar algo? Ay, perdón. Profe, yo te quería hacer una consulta con el tema. Viste que si estábamos presencial en la facultad, este experimento se iba a poder llevar a cabo en el laboratorio que tenemos ahí. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó, Robertito? No te escuché. No, si estamos en la facultad, en el laboratorio de la facultad se puede hacer este experimento que vos estás mostrando acá. Podemos hacer pero lo íbamos a hacer con el pHímetro y con el papel indicador. Pero no íbamos a poder hacer, por ejemplo, de un vómito, porque no estaban en mi intención hacerle vomitar a nadie, ni extraerle la sangre a nadie. Pero sí lo podemos hacer. Sí, se puede hacer, y quizá en alguna otra asignatura más adelante también lo puedan realizar. Después de Ariel, quiero preguntarte algo, profe.
Bueno, César, te escuchamos a Ariel y después le escuchamos a César. Sí, te quería preguntar algo, profe, con respecto al tema de la basicidad y asicidad de las cosas. Es indistintamente o sea, ponerle un pH de 6, que es un pH ácido, pero no es tan ácido, y ponerle un pH de 10 en ácido. ¿El agua afecta de la misma manera o cuanto más ácido o cuanto más básico sea el fluido, el agua le cuesta más afectar o es indistintamente? O ponerle que si es que le agregas agua a un compuesto de 10 de pH o de 6 de pH, tipo, se hace más neutro, más difícil o algo por el estilo. No sé si me expliqué. Sí, te entiendo. O sea, me estás hablando de la capacidad que tiene el agua de De alterar esos neutralizar. pHs. Sí. Y en realidad no está en función al valor de pH, sino al tipo de compuesto. Entonces, yo puedo tener un compuesto que tiene un pH 10 y uno que tiene un pH 6, y al agregar agua voy a tender a ir hacia el neutro. O sea, el del 6 va a subir y el del 10 va a bajar, como estuvimos viendo. Lo que influye no es que, por ejemplo, si uno tiene 12 va a bajar más o menos que si uno tiene 10. En ambos casos va a disminuir. El compuesto es el que va a determinar qué tanto va a favorecer el agua para disminuir o para aumentar ese valor correspondiente y hacer que sea o disminuya o aumente el valor de pH. O sea que no depende de si es ácido o básico, sino que depende de qué tipo de compuesto sea, para que baje más rápido o más lento, vamos a decirlo. Exactamente, sí. La disminución está en función al compuesto. Ya entiendo. Gracias, profesora. Perfecto. César, te escuchamos. Sí, respecto nomás al agua de la lluvia, sí se puede tomar. En un caso Depende. extremo, por ejemplo. En un caso extremo, te diría que tomaríamos cualquier agua, no es lo recomendable, pero en un caso extremo y muchas de las comunidades que viven en zona de Chaco, que dependen del agua de los tajamares que se recolectan en épocas de lluvia, ellos consumen directamente el agua que se tiene incluso almacenada por días o por meses, que es el agua que les toca tener disponible en ese momento. Repito que no es lo recomendable, pero es lo que en muchas ocasiones se tiene disponible. Permiso, profe. Sí, Dayana. Yo una vez me fui al Chaco y cuando me bañé mi cabello se quedó todo duro. Entonces, ¿qué clase de agua es esa? O sea, ¿qué nivel de pH tiene? Se le llama agua dura. Lo que vos experimentaste recibe el nombre de agua dura y es cuando el agua tiene presencia de sales en su composición. Y como en zona chaqueña hay fácilmente, como es una zona salobre, o sea, se tienen características saladas, esas sales se pueden disolver en agua. Entonces, cuando se disuelven en el agua, le da esa estructura más dura, o se le conoce como el agua dura, que hace que el jabón no pueda disolverse correctamente, como si fuese un agua de características más neutras. Por eso es ese caso. Yo pensé que el Chaco era calcárea, profe. A ver si es de sal. Hay sal, no hay cal. No, y la cal es una sal. O sea, cuando hablamos de sales químicamente, la cal es una sal, es un carbonato. ¿En serio? No sabía. Sí. La zona calcárea o la característica de cal es una sal inorgánica que corresponde a un carbonato. Y eso hay muchísimas zonas El carbonato creo que se mezcla para tener cal, ¿verdad, profe? Depende, hay varias cales, o sea, hay varias cales, ahí está la cal agrícola, la cal para construcción, pero todas tienen como base carbonato que se extraen de las piedras calcáreas. Dios mío, cómo lo que sos así, profe. Vos sos una máquina de conocimiento. Yo algún día quiero ser como vos, profe. Profe, profe, ¿qué método de... Espérame que un ratito. Le escucho a Rosalina y te escucho César, ¿verdad? Te escucho a Rosalina. Profe, el agua de la lluvia, por ejemplo, me estaba acordando de lo que dijo Dayana. Porque yo, por ejemplo, estuve por el Chaco un tiempo y me lavaba la cabeza con el agua de la lluvia. Igual nomás me ponía todo duro, pero creo que no tiene nada que ver con la sal.
Y no sabría decirte porque el agua de lluvia en zona de Chaco es un agua bastante pura. O sea, ¿cuándo varía el agua de lluvia en zonas más urbanas? ¿Por qué? Porque como ya hay un smog, ya hay una contaminación del aire, varios de esos contaminantes son arrastrados en ese proceso de lluvia. Pero en el Chaco normalmente el agua de lluvia tiende a ser bastante pura, es decir, estos contaminantes por arrastre. Profe, mi mamá dice que la gente se hace las rastas con el agua de lluvia. ¿En serio? Pero, o sea, de lo que yo me di no era así demasiado básico. Depende de las zonas también. Te escucho, César. Mi pregunta no iba referente a la clase, sino el método que utiliza para estudiar nomás. Perfecto, vamos a contestar eso. Bueno, vamos a ir cerrando por acá la parte de nuestro simulador. Ustedes pueden luego también ir probando las otras sustancias si así lo quieren. Y en relación a método de estudio que me está preguntando, me está comentando el compañero César. Ahora modalidad virtual va a requerir y requiere mucho de ustedes lo que es esa capacidad de autoorganizarse. Entonces, primera recomendación que les puedo también dar yo el día de hoy es hagan, chicos, un calendario, hagan una agenda, organicen sus actividades. Y después algo que ayuda bastante para poder estudiar es volver a leer lo que ustedes ya tienen como materiales que sus profesores les socializan y hagan resúmenes. Hagan resúmenes, hagan mapas mentales, hagan mapas conceptuales. Eso ayuda a poder fijar el conocimiento. Es muy importante el poder hacer una síntesis de la información. En el caso de ciencias químicas, yo siempre les recomiendo que lean el capítulo que está relacionado con el material de nuestro libro de referencia para poder complementar y también de esa manera poder tener los conocimientos más sólidos dentro de cada tema, ¿verdad? Entonces, sugerencia en general, lean y lean de manera ordenada. Es decir, hoy estuvimos hablando de agua y pH, traten de dedicarle por lo menos 1 o 2 horas a la semana de leer ya sobre este tema. Si ustedes un día antes de la evaluación parcial quieren leer todo lo que hablamos, ¿qué va a pasar? Se van a acordar, pueden rendir súper bien también, porque algunos tienen muy buena capacidad de memoria, pero eso nos lleva a un aprendizaje que realmente les sirva para la vida. Entonces lo que hay que buscar es ir leyendo de manera organizada cada semana y entonces así se fija el conocimiento. Acuérdense que como yo les había dicho ya la primera clase que donde nos vimos presencialmente, ciencias químicas, es básica. Entonces ustedes van a llevar todos estos conocimientos a las demás asignaturas que ustedes van a llevar. Entonces les tiene que servir para eso. Esto en el capítulo de blanco está en la unidad 2. Es un capítulo cortito que tiene unas 3 páginas porque también es una retroalimentación como lo presenta Blanco y ahí van a poder acompañar la lectura de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Entonces, agradecerles a todos. Sí, te escucho, Jenny. Te escucho, Jenny. ¿Los exámenes van a ser a través de Classroom o vamos a tener exámenes presenciales? Para las evaluaciones parciales vamos a tener evaluaciones a lo largo de, o sea, a través del Classroom, en modalidad de formulario. Para las demás evaluaciones, hasta el momento estamos esperando qué indicaciones salgan desde el Ministerio de Salud también para las evaluaciones, pero las que tenemos hasta ahora programadas son en Classroom. Entonces, ahora vayan preparándose, vayan estudiando, vayan formando ese aprendizaje desde la visión de trabajar en Classroom con formularios. Ok, gracias, profe. De nada, hija. Entonces, esta semana, este es el contenido que les va a acompañar para que ustedes lo vuelvan a probar, para que puedan hacer su informe, que es la actividad que tenemos en carácter asincrónico, no presencial de esta semana. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, ya tenemos el enlace disponible, ya ingresan directamente en este mismo enlace, ya lo pueden guardar.
y vamos a empezar a desarrollar el primer grupo de biomoléculas que son los hidratos de carbono. Entonces, a quien ya pueda mirar el videíto, pueda darle una leída a los materiales que están disponibles, bienvenido sea. Para cualquier consulta también que ya puedan tener la próxima clase sobre ese contenido. Sí, Roberto, te escucho. Quería hacer una pregunta con respecto a la tarea que nos estás dejando. ¿Hasta Sí. qué fecha tenemos tiempo para entregar? Ustedes tienen como fecha de entrega de este informe de laboratorio el 30 de agosto, pero esa es la fecha límite. Cuanto antes lo puedan entregar, eso es bienvenido para ir también avanzando y no dejar a última hora la realización de los trabajos. Bueno, perfecto. Entonces, detengo la grabación